Éxodo capítulo 1. La historia de Éxodo comienza con el final de Génesis, es una continuación. Así empieza el capítulo 1 de Éxodo. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y menciona a los nombres de los hijos de Jacob y con sus familias. Repito, la continuación del último capítulo de Génesis. Ahora, quiero enfatizar 3 puntos. Este capítulo primero habla del crecimiento importantísimo que tuvo el pueblo de Israel durante esos años que estuvo en Egipto. De 70 personas con las que entró Jacob y su familia, algunos estiman que llegaron a ser más de 2 millones de personas en un periodo más o menos de 430 años. Los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, se fortalecieron en extremo. Y dice el texto bíblico, y se llenó de ellos la tierra. O sea, fue un crecimiento impresionante, poderoso, que para los mismos del pueblo de Egipto no podían negar ese crecimiento que tenía el pueblo de Israel. Número 2, quiero enfatizar el punto número 2. Los hacen esclavos. Todos los años que estuvieron los israelitas en Egipto, no todos los años fueron esclavos, no. Algunos piensan que fue quizás como 10, 15, 20, 40 años después de que José muere. Y recordemos que José vivió más de 100 años. O sea, no todos, repito, los 430 años que estuvo Israel en Egipto fueron esclavos. Hubo un momento donde ya José había muerto, todos sus hermanos habían muerto, todos los hijos de Jacob habían muerto, había otra generación, y dice ahí el texto en este capítulo que un faraón nuevo se levantó que no conocía a José, y él, cuando ve el crecimiento, cuando ve que son muchos y siguen multiplicándose, tuvo miedo, y es ahí donde los empiezan a hacer esclavos, es ahí donde los hacen siervos. Dice que amargaron su vida con dura servidumbre, los pusieron a trabajar como esclavos, que construyeran muchas de las grandes ciudades y monumentos de Egipto. Los israelitas lo hicieron. Pero lo sorprendente es que ninguna aflicción que venía sobre los israelitas pudo detener su crecimiento. Y creo que esa es la historia del pueblo de Dios, tanto Israel como el pueblo de Dios como su iglesia. Que por más aflicción, más persecución venga, el propósito de Dios no deja de cumplirse, sigue creciendo el pueblo de Dios. Número 3, Faraón ahora quiere detener el crecimiento del pueblo de Israel. No tan solamente los puso como esclavos, pero como que aceleró el crecimiento. O sea, no le salió el plan. Dijo, entonces no es poniéndolos solamente de esclavos. Ahora su estrategia es matar a los bebés varones. Les dice a las líderes de las parteras, Cifra y Fúa, les dice, si es hijo, mátenlo. Entonces les manda a estas mujeres, que eran las líderes de las parteras del pueblo de Israel, porque ellas eran hebreas, a que si nacía, cuando llegasen a un parto de una israelita, de una hebrea, que si es hijo, que si es hombre, que lo maten. El rey de Egipto estaba completamente desesperado, ¿no? Siempre el diablo ataca a los más jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes o a los niños, porque sabe que si debilita esa generación, cuando lleguen a ser adultos, él va a tener la victoria. Aún así, el pueblo de Dios siguió multiplicándose y las parteras no obedecieron a Egipto, al rey de Egipto, no lo obedecieron. Y aquí viene la gran controversia, ¿no? Si debemos obedecer primero a las autoridades o a Dios. No, es que Dios puso a las autoridades, entonces hay que obedecer ciegamente a las autoridades, y eso es una gran mentira. Si las autoridades nos piden algo que va en contra de la palabra de Dios, nuestra primera obediencia es siempre a Dios, y eso fue lo que hicieron estas parteras. Y dice la palabra, Él prosperó sus familias. Dios prosperó a las parteras. Se cree, porque las parteras tenían ese trabajo porque no podían tener hijos. Generalmente eran ellas las que lo hacían de parteras. Y se cree entonces que con esa expresión Dios probablemente les dio sus hijos, las bendijo por esto que hicieron. No obedecer al rey por temor a Dios. Y es lo que debemos hacer como cristianos.
no obedecer órdenes que van en contra de la voluntad de Dios, es mejor temer a Dios. Por último, Faraón está desesperado, como no le funcionó el plan, ahora da una orden de que deben echar al río todo hijo que nazca. Aparentemente también egipcios, porque dice el texto, Faraón mandó a todo su pueblo, así dice. Entonces, aparentemente también a los propios egipcios, si nacían varones, los tenían que echar al río. Y sin saberlo, Faraón estaba usando este método que era el que Dios iba a utilizar para preparar al líder espiritual, al líder que iba a levantar, que era Moisés, porque en un río, ahí fue donde Dios lo salvó y lo metió precisamente a la casa de Faraón. Eso es lo más relevante de este capítulo 1 de Éxodo.